Nací en un pequeño pueblo de Extremadura, en el corazón seco de España, donde los veranos huelen a polvo y las cigarras no callan ni de noche. Mi nombre es Beatriz Romero Salgado, y aunque llevo 72 años sobre esta tierra, todavía puedo cerrar los ojos y escuchar el murmullo del río Tajo, allá abajo, besando las piedras como si rezara. A veces creo que ese río es mi espejo, sereno por fuera, pero con corrientes profundas que nadie ve. Crecí en un tiempo en que la vida era lenta y la pobreza se disfrazaba de costumbre, las casas eran de cal, los techos de teja vieja, y los patios olían a pan, a humo y a gallinas. Éramos una familia sencilla. Mi padre, Ismael, trabajaba la tierra desde antes de que saliera el sol. Mi madre, Leonor, cosía para las vecinas y decía que cada puntada era una oración, y mi abuela, Lola la hilandera, fue quien me enseñó que los hilos también pueden contar historias. Ella tenía un telar que ocupaba casi toda la cocina, era de madera oscura, tan vieja que crujía con cada respiración. Cuando el sol de la tarde entraba por la ventana, los hilos brillaban como rayos de oro suspendidos en el aire. Yo pasaba horas mirándola trabajar, sus manos se movían con una precisión que rozaba lo sagrado, el pedal golpeaba despacio, el hilo se tensaba, y el sonido del telar se mezclaba con el de los pájaros afuera. Era música, una sinfonía de paciencia. Mi abuela decía que cada color tenía un espíritu. El rojo es la sangre y la rabia, me decía; el azul, el silencio; el verde, la esperanza. Teñía las lanas con lo que encontraba en la tierra: hojas de higuera, vino viejo, cáscaras de cebolla, polvo de granada. El olor era dulce y fuerte a la vez, un perfume que todavía recuerdo cuando cierro los ojos. Yo la ayudaba, aunque más estorbaba que ayudaba. Me regañaba con cariño: Beatriz, el hilo se respeta. Si lo tratas mal, se rompe. Igual que las personas. Y esa frase, sin saberlo, fue la primera lección de mi vida. En aquel entonces el pueblo era pequeño, apenas unas cuantas calles que terminaban donde empezaban los olivos. Por las tardes, los niños jugábamos a la sombra de la iglesia y las mujeres se reunían en la fuente a hablar. Yo, en cambio, prefería quedarme junto al río. Me gustaba ver cómo el agua se llevaba las hojas y las ramas, cómo se perdían sin volver. Siempre tuve la sensación de que mi destino también iba a ser así, arrastrado por una corriente invisible. El invierno era duro, el frío se metía en los huesos y el humo del carbón dejaba las paredes negras, pero a mí me gustaba ese silencio. Mi abuela encendía la lumbre y contaba historias antiguas, de guerras, de santos y de promesas incumplidas. Decía que en nuestro linaje había mujeres fuertes, capaces de levantar una casa con las manos, y que a veces la fuerza no era gritar, sino seguir tejiendo cuando todos se rendían. Yo no lo entendía entonces, pero con los años supe que me estaba preparando para la vida que me esperaba. Tenía 8 años cuando escuché por primera vez la palabra destino. Fue una noche de lluvia, el río rugía allá abajo, y mi abuela, mientras hilaba, murmuró: el destino es como un hilo que no ves, pero que te ata igual. Yo le pregunté si se podía cortar. Ella sonrió con tristeza: si lo cortas, niña, te pierdes. Y se quedó callada, mirando el fuego. Aquella frase se me clavó en el alma, y nunca la olvidé. Mi infancia fue simple, sí, pero no vacía. Aprendí a leer con la maestra del pueblo, una mujer severa que olía a tiza y a lavanda. Las letras me parecían hilos también, pero de otro tipo, capaces de tejer pensamientos. Mi madre decía que leer era cosa de hombres, pero mi abuela insistió en que debía aprender. Una mujer que sabe leer nunca está del todo sola, decía, y tenía razón. Los libros se convirtieron en mi refugio. Leía a escondidas, con una vela pequeña. Cuando todos dormían, a veces imaginaba que vivía en otros lugares, donde el cielo no pesaba tanto y las mujeres podían hablar sin miedo. El pueblo, sin embargo, era un mundo cerrado. Todos se conocían, todos opinaban. Si alguien se desviaba un poco, lo señalaban. Las mujeres aprendíamos pronto a callar. Yo veía a mi madre sonreír ante los vecinos, aunque por dentro estuviera cansada. Así es la vida,
me decía, nos toca resistir. Y yo la escuchaba sin comprender del todo esa palabra. Resistir, con el tiempo, entendería que esa era la verdadera herencia de las mujeres de mi familia. Recuerdo especialmente los veranos, el calor caía como una manta, y el aire olía a higos maduros y a tierra seca. Los hombres iban al campo y las mujeres al lavadero. Yo acompañaba a mi abuela al río, ella lavaba la ropa golpeándola contra las piedras, y me enseñaba canciones antiguas mientras el agua corría entre sus manos. Todo lo que el río se lleva, vuelve de otra forma, decía, y luego, mirándome, añadía, por eso no hay que temer a las pérdidas, niña. A veces lo que se va solo cambia de sitio. Esa idea de transformación se me quedó grabada. La vida, con el tiempo, me demostraría que tenía razón. A los 13 años tuve que dejar la escuela, mi padre enfermó, y mi madre dijo que hacía falta otra mano en casa. No protesté, en el fondo, sentía que mi lugar estaba allí, entre los hilos, el agua y el viento del campo. Mi abuela me enseñó a manejar el telar, a tensar el hilo justo, a no apurarlo. Tejer es como vivir, repetía, si tienes prisa, se te escapa la trama. Yo tejía chales, tapetes, manteles, cada pieza era distinta, y a veces, mientras trabajaba, imaginaba que mi vida también sería un tapiz lleno de colores. El primer cambio grande vino el año en que mi abuela murió, fue en primavera, el campo estaba lleno de flores y sin embargo el aire olía a despedida. Una mañana no se levantó, la encontré sentada junto al telar, con las manos sobre el regazo y una sonrisa leve. Había muerto en paz, como si se hubiera quedado dormida entre los hilos. Esa noche el pueblo entero vino a despedirla, las mujeres lloraban, los hombres bajaban la cabeza. Yo no lloré, me quedé quieta, mirando el telar vacío, y sentí que algo dentro de mí se había roto. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido del pedal, me parece oír su voz diciéndome, no te detengas, Beatriz. Sigue el hilo, aunque no veas el final. Después de su muerte, me hice cargo de sus encargos. La gente del pueblo empezó a llamarme la nieta de la hilandera. Tenía apenas 14 años, pero mis manos ya sabían trabajar. Venían mujeres de los pueblos cercanos a pedirme mantas o alfombras. Yo las recibía en la cocina, con un vaso de vino y una sonrisa. A veces me contaban sus penas, sus amores, sus secretos, y yo escuchaba, callada, tejiendo, porque entendí que tejer no era solo crear, sino también acompañar. Mis telas absorbían las lágrimas de otras mujeres, como si el hilo tuviera memoria. Un día, mientras trabajaba, pasó por el pueblo un grupo de forasteros. Venían de Cáceres, vendiendo herramientas y telas, entre ellos, un joven moreno, de mirada viva y sonrisa fácil. Se llamaba Javier. Fue la primera vez que sentí cómo el corazón podía alterarse con una sola mirada, pero eso, mis queridos, pertenece a otro tiempo y a otra historia. Por ahora, basta con saber que aquel encuentro, tan pequeño y casual, fue el principio del hilo que cambiaría mi vida. Esa fue mi infancia: tierra, trabajo y silencio, un mundo sencillo, lleno de raíces y de misterios, y aunque han pasado más de 60 años, todavía puedo oír el sonido del telar en las noches de verano, ese ritmo suave que me recuerda quién soy y de dónde vengo, porque al final, todos somos eso, los hilos que otros tejieron antes de nosotros. Tenía 18 años cuando me casé con Javier. A veces pienso que no me casé por amor, sino por costumbre, por esa idea que una lleva grabada desde niña de que la vida debe seguir un orden: nacer, trabajar, casarse, tener hijos y morir. Pero en aquel entonces, él me parecía un milagro. Venía de Cáceres, con la piel morena por el sol y una sonrisa que parecía prometer caminos nuevos. Vendía telas, pero lo hacía con una elegancia que no era común en los hombres del campo. Sabía escuchar. Eso me conquistó, porque en mi mundo, los hombres hablaban mucho y escuchaban poco. Nos conocimos una tarde de feria, el aire olía a vino y a polvo, y la plaza estaba llena de música. Yo había ido con mi madre a vender algunas piezas del telar de mi abuela. Javier se acercó al puesto, tomó uno de los manteles entre las manos y dijo, «Esto no lo ha hecho cualquiera». Yo, que nunca supe recibir un cumplido, me sonrojé y él se rió,
Con esa risa franca que desarma, me invitó a bailar, y aunque mi madre frunció el ceño, acepté. Aquel fue el primer momento en que sentí que el mundo podía ser distinto. Nos casamos un año después, en la iglesia del pueblo. Recuerdo el sonido de las campanas, las flores blancas en el altar y el vestido que yo misma cosí con tela de lino. No era un matrimonio por conveniencia, pero tampoco una historia de cuento. Yo soñaba con una casa llena de risas, con hijos corriendo por el patio, con tardes de costura y pan recién hecho, y durante un tiempo fue así. Javier trabajaba en el campo con mi padre, y yo en el telar, vendiendo lo que podía en los mercados. Por las noches hablábamos poco, pero el silencio era cómodo. A veces bastaba mirarnos para entendernos, o eso creía yo. Con los años, algo cambió. No sé cuándo exactamente, tal vez fue cuando nació Lucas, nuestro único hijo. Javier se volvió más distante, más callado. Decía que estaba cansado, que el trabajo era duro, que el dinero no alcanzaba. Yo lo escuchaba, intentaba aliviarlo, pero él parecía cada vez más lejos, como si viviera en otro mundo. Las noches se llenaron de silencios densos, de miradas que no se encontraban. Yo seguía tejiendo, incluso de madrugada, porque el sonido del telar me ayudaba a no pensar. A veces me preguntaba si la felicidad era eso, una costumbre disfrazada. Nos levantábamos al amanecer, desayunábamos en silencio, él salía al campo y yo me quedaba con Lucas. Por las tardes, lavaba la ropa en el río y escuchaba a las otras mujeres hablar de sus maridos, de los precios del aceite, del tiempo, y en esas conversaciones siempre había un tono de resignación, como si todas supiéramos que la vida de una mujer era un hilo que debía mantenerse tenso, sin romperse, sin brillar demasiado. Javier empezó a beber, al principio, solo en las fiestas. Luego, también entre semana. Yo lo notaba en su forma de caminar, en su mirada turbia al regresar. Nunca fue violento, pero su silencio se volvió más pesado. Era como tener un extraño en casa. A veces se sentaba frente al fuego y se quedaba mirando las llamas durante horas. Yo intentaba hablarle, pero él no respondía. Hasta que un día, sin levantar la voz, me dijo: ¿te pasas la vida entre hilos, Beatriz? Pero hay cosas que no se pueden coser. No supe qué contestar. Esa frase se me quedó grabada como una herida. El telar se volvió mi refugio, pero también mi prisión. Cada puntada era un pensamiento que no podía decir. El hilo se convertía en mi lenguaje secreto. A veces tejía alfombras con colores tristes, grises, marrones, como si en ellos pudiera esconder mis miedos. Otras, me atrevía con rojos y dorados, como si buscara recordar que aún había vida dentro de mí. Lucas crecía, curioso y silencioso, con los mismos ojos que su padre. A veces se sentaba a mi lado y me preguntaba: «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?». Y yo respondía: «Porque si dejo de hacerlo, los hilos se enredan». Nunca le dije que en realidad tenía miedo de que, si dejaba de tejer, también mi corazón se deshiciera. El pueblo también cambió. Llegaron los rumores, las habladurías, las comparaciones. La gente se acostumbra a hablar cuando no sabe lo que ocurre detrás de las puertas cerradas. Decían que Javier tenía otra mujer en Cáceres, que iba a vender telas, pero también buscaba compañía. Yo no quise creerlo, pero en el fondo, lo supe. El amor, cuando se va, deja un vacío que se reconoce enseguida. Una tarde, mientras él estaba fuera, me encontré a su amigo Tomás en la plaza. Me miró con pena y bajó la voz: «Beatriz, tú eres buena mujer. Pero Javier anda perdido». No hizo falta que dijera más. Esa noche lloré por primera vez en años. Lloré despacio, sin ruido, como se llora cuando ya no queda esperanza. El telar estaba medio a hacer, el hilo rojo se había roto justo en el centro. Lo miré un largo rato y decidí no repararlo. Lo dejé así, incompleto, porque entendí que no todo lo roto se puede arreglar. Pasaron los meses. Lucas creció, Javier se volvió aún más ausente, y yo aprendí a vivir entre sombras. La vida se me fue llenando de rutinas: el pan, la colada, el telar, el silencio. A veces, cuando el viento soplaba desde el norte, escuchaba la voz de mi abuela como un susurro:
no dejes que el hilo se rompa, niña. Y me daba rabia, porque yo ya no sabía si quería seguir tejiendo o simplemente descansar. Un invierno, Javier volvió distinto, había envejecido de golpe, sus ojos tenían un brillo raro, como de alguien que ha visto demasiado, traía poco dinero y muchas palabras que no decía. Yo no pregunté, solo serví la cena y esperé. Esa noche, mientras él dormía, lo miré largo rato. Y por primera vez sentí compasión, no por él, sino por nosotros, por todo lo que habíamos sido y ya no éramos, porque el amor, cuando muere, no desaparece, se convierte en recuerdo, y los recuerdos pesan más que el cuerpo. Después de esa noche, algo dentro de mí se apagó, no dejé de cuidarlo, ni de atender la casa, pero mi alma ya no estaba allí. Empecé a pasar más tiempo con Lucas, a enseñarle a leer, a contarle historias. Le hablaba de mi abuela Lola, del río, de los hilos. Y cada vez que me preguntaba si su padre me quería, yo sonreía y decía, claro que sí, hijo. Solo que a veces el amor se queda dormido. Así viví muchos años, entre la costumbre y el deber, esperando algo que no sabía nombrar, hasta que una noche de tormenta, el hilo de mi vida volvió a tensarse con fuerza. Esa noche, el río rugió más que nunca, el viento golpeó las ventanas y el silencio se hizo insoportable, pero eso, mis queridos, pertenece al siguiente capítulo. Nunca olvidaré esa noche, ni el olor a tierra mojada, ni el rugido del viento, ni el sonido del trueno que hizo temblar los cristales de la ventana. Era octubre, y el otoño había llegado con furia, el cielo parecía una herida abierta. Javier había salido temprano, diciendo que iba a Cáceres a cerrar un trato. Yo le pedí que no fuera, que el cielo se veía negro, pero él insistió, son solo nubes, dijo, y se marchó sin mirar atrás. Ese fue el último día que lo vi con vida. El viento empezó a soplar más fuerte al anochecer. Lucas dormía en su cama, abrazado a su muñeco de trapo. Yo me quedé en el taller, tejiendo. Cada golpe del telar sonaba como un latido, el fuego chispeaba, y el ruido del río, allá abajo, se mezclaba con los truenos. No sé por qué, pero sentí un presentimiento, esa sensación que se mete en los huesos y que una no puede explicar. El hilo rojo que tenía entre las manos se enredó de pronto, y al intentar soltarlo, se rompió. El corazón se me detuvo un segundo, miré por la ventana y vi un relámpago cruzar el cielo, tan cerca que el suelo tembló, y supe que algo había pasado. No dormí esa noche. Amaneció gris, con una niebla espesa sobre los campos. A media mañana golpearon la puerta. Era Tomás, el amigo de Javier. Traía el rostro pálido, los ojos hundidos. Solo dijo mi nombre, Beatriz, y yo entendí. Antes de que hablara, ya lo sabía. Javier no había vuelto del viaje, su carro se había despeñado en una curva, cerca del puente viejo. El río lo había arrastrado. Lo encontraron al amanecer, entre las ramas, con los ojos abiertos mirando al cielo. Recuerdo el sonido de las campanas, la gente en la puerta, los susurros. El pueblo entero vino a acompañar, pero nadie decía nada. El cura rezó, mi madre lloró, y yo no pude llorar. Me quedé inmóvil, con las manos apretadas contra el delantal. Dentro de mí no había lágrimas, solo un silencio inmenso. El mismo silencio que había habitado mi casa durante años, ahora se me metía en el alma. Durante los días siguientes, el pueblo se llenó de rumores. Algunos decían que había bebido, otros que iba demasiado rápido, pero también hubo quien murmuró cosas peores, que la muerte no había sido un accidente, que yo sabía más de lo que decía, que entre Javier y yo había discusiones, y que quizá el destino tuvo ayuda. Al principio no les di importancia, pero las miradas empezaron a pesar. Las mujeres callaban cuando pasaba, los hombres me saludaban sin levantar la vista. El panadero dejó de fiarme, y las vecinas dejaron de traerme encargos. Así fue. Como el silencio se convirtió en castigo, pasaron las semanas, y Lucas me miraba con preguntas que no podía hacer. Tenía solo 7 años, pero entendía más de lo que debía. A veces se acercaba mientras yo tejía y me decía, mamá, ¿por qué la gente no viene ya? Y yo le respondía, porque tienen miedo del dolor, hijo. Pero la verdad era otra, tenían miedo de mí. Una tarde,
Fui al río, el mismo lugar donde lo habían encontrado, llevé una vela y un trozo de tela que él había traído de su último viaje. El agua estaba tranquila, como si nada hubiera pasado. Encendí la vela, la puse sobre una piedra, y me quedé mirando cómo la corriente la rodeaba. Si estás en paz, dame una señal, dije, y entonces el viento sopló, suave, moviendo el hilo del río como si me respondiera. No sé si fue imaginación, pero en ese instante sentí algo parecido al perdón. Los días se volvieron todos iguales, tejía, comía, dormía, el tiempo dejó de tener forma, la gente me evitaba, pero yo también aprendí a evitarles. Mi casa se volvió un mundo cerrado, un santuario y una cárcel. A veces escuchaba la voz de Javier en los sueños, diciendo mi nombre con calma, sin reproche. Otras veces lo veía reflejado en el río, joven y sonriente, como cuando lo conocí, y despertaba con lágrimas secas en el rostro. Lucas creció entre sombras, nunca quiso hablar de su padre y yo nunca supe cómo hacerlo. Le enseñé a respetar el silencio, pero no comprendí que el silencio también puede heredar el dolor. Cuando cumplió 10 años, empezó a salir más, a jugar con otros niños, a escaparse al río. Yo lo observaba desde la ventana, con miedo de que el agua también se lo llevara, porque desde aquella noche, el río dejó de ser mi amigo. Los años pasaron, lentos, iguales. Me convertí en la viuda del telar. Venían de vez en cuando a pedirme trabajo, pero pocos se quedaban a hablar. Yo no buscaba consuelo, solo quería que me dejaran seguir con mis hilos. Era la única forma que tenía de mantenerme viva, pero la culpa, esa no se va, se esconde en los rincones del alma y vuelve cuando menos la esperas. A veces, mientras tejía, escuchaba un crujido detrás de mí, como si alguien respirara en la habitación. Giraba la cabeza y no había nadie. Solo el telar y el fuego. Quizás era mi mente, o quizás no. Mi abuela solía decir que las almas inquietas buscan a los que no han dicho la verdad, y yo no había dicho toda la verdad, porque no fue del todo un accidente. Javier había bebido, sí, y discutimos antes de que se fuera. Me gritó que estaba cansado, que yo lo ahogaba, que la casa se había vuelto una cárcel. Yo respondí lo que llevaba años callando: entonces vete. Y se fue. Esa fue la última palabra que le dije durante años. Esa palabra me pesó más que cualquier piedra. El día del entierro, Tomás me miró con algo de rabia. No deberías haberlo dejado ir, me dijo. No respondí, porque tenía razón. No lo detuve, y aunque no lo empujé, también lo perdí con mis propias manos. El río solo hizo lo que yo no tuve valor de hacer: llevárselo. Durante mucho tiempo creí que Dios me había castigado, pero luego comprendí que no era castigo, sino consecuencia. Cada elección deja un hilo suelto, y el mío se había enredado en la culpa. Un día, muchos años después, encontré entre las cosas de Javier una carta. Estaba dentro de un libro, amarillenta por el tiempo. Era para mí, decía pocas palabras, escritas con su letra apurada: Beatriz, si algún día lees esto, quiero que sepas que no te odié, solo me dolía no saber cómo quererte. Tú y tus hilos me enseñaron la paciencia. Si hay otro mundo, allí te buscaré sin miedo. Lloré tanto que el papel se deshizo entre mis dedos, y en ese llanto, sentí que una parte del peso se desvanecía. Desde entonces, cada vez que el viento sopla fuerte, dejo la puerta entreabierta por si el alma de Javier aún pasa por aquí, buscando paz, y a veces creo sentir su sombra junto al fuego, observándome en silencio, pero ya no me da miedo. El miedo es para los que aún esperan algo. Yo ya lo tuve todo: amor, culpa y silencio, y de los tres, el silencio es el que más enseña. El tiempo pasa sin hacer ruido, pero deja marcas más hondas que el agua sobre la piedra. Cuando Javier murió, yo tenía 32 años. Ahora, al mirar atrás, pienso que esa fue la edad en que dejé de ser joven, no porque me faltaran fuerzas, sino porque el alma se me llenó de cansancio. Lucas creció deprisa, era un niño callado, de mirada seria y manos inquietas. No hablaba mucho, pero lo observaba todo. A veces lo veía mirando el telar como si fuera un misterio que quisiera descifrar. Cuando cumplió 16 años, empezó a trabajar con el herrero del pueblo. Volvía con las manos negras de hollín,
el rostro curtido por el sol. Yo lo miraba y veía en él algo de su padre, pero también algo mío, esa obstinación silenciosa que nos condenaba y nos salvaba a la vez. Los años se deslizaron como el hilo entre los dedos, el pueblo cambió, la gente envejeció, y mi casa se fue llenando de sombras. De vez en cuando venía alguna mujer a encargarme un tapiz o un mantel, pero la mayoría evitaba mirarme. Yo ya no esperaba cariño ni disculpas, solo quería que me dejaran en paz con mis hilos y mis recuerdos. Un día, cuando Lucas tenía 23 años, me dijo que se iría. Quiero probar suerte en Madrid, me explicó. Tenía la voz firme, la decisión en los ojos. Le preparé una bolsa con ropa, pan y un trozo del tapiz que estaba tejiendo. Cuando se despidió, me abrazó fuerte. Te escribiré, prometió, y durante un tiempo lo hizo. Sus cartas eran breves, llenas de entusiasmo y de ese aire de libertad que solo tiene la juventud. Madrid es grande, madre. Hay tanto ruido que a veces echo de menos el silencio del campo. Yo le respondía contándole del huerto, del río, de mis tejidos. Nunca le hablé del dolor, porque las madres, a veces, mienten para proteger. Pasaron casi 10 años hasta que volvió. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era verano, el aire olía a higos y a lluvia próxima. Yo estaba en el taller cuando escuché su voz en la puerta: mamá. Me giré, y allí estaba, alto, delgado, con barba, y unos ojos que me atravesaron. No dijo nada más. Nos abrazamos largo rato, sin palabras, como si el tiempo se deshiciera entre los brazos. Luego, se sentó frente a mí y me miró con una mezcla de ternura y reproche. Hay cosas que nunca me dijiste, dijo, y supe que había llegado la hora. Esa noche, la casa olía a vino y a pan. Puse la mesa como cuando era niño, mantel blanco, sopa caliente, pan en el centro. Él comía despacio, sin dejar de mirarme. Cuando terminó, se quedó callado. El silencio era denso, casi material. Entonces habló: dicen que la muerte de padre no fue un accidente. Sentí que el corazón se me helaba. Dejé la cuchara sobre el plato, y mis manos temblaron. ¿Quién te dijo eso?, pregunté. No importa, solo quiero saber la verdad. Lo miré largo rato. Era el mismo niño que un día me preguntó por qué trabajaba tanto, el mismo que dormía abrazado a su muñeco, pero ahora tenía la mirada de un hombre que busca justicia, y comprendí que había llegado el momento de romper el silencio. Me levanté, fui al taller y traje un trozo de tela. Lo coloqué sobre la mesa. Era un tapiz inconcluso, con hilos de colores apagados. Esta es mi vida, Lucas, le dije, llena de nudos, de hilos rotos, de errores. Nada de lo que ves aquí es perfecto, pero todo está tejido con mis manos. Él bajó la mirada. ¿Lo mataste tú?, susurró, y el mundo se detuvo. No respondí enseguida. Respiré hondo, miré el fuego de la chimenea y dejé que las palabras salieran despacio. No, hijo, yo no lo maté, pero lo dejé morir. Lucas me miró sin entender. Le conté todo: la discusión, la rabia, la última palabra, el portazo. Le conté que esa noche sentí el presentimiento, pero no recé, que cuando supe el accidente, no lloré, que me sentí culpable, no por lo que hice, sino por lo que no hice. Cuando terminé, el silencio fue largo, interminable. Solo se oía el crujido de la leña. Lucas se levantó y caminó hacia la puerta. Pensé que se iría, que no volvería nunca, pero se detuvo, me dio la espalda y dijo: siempre te he querido, madre, solo necesitaba saber si tú también sufrías. Y se fue. Esa noche no dormí. Me quedé junto al telar, mirando los hilos. Por primera vez en años, no quise tejer. Me sentía vacía, ligera y cansada. Al amanecer, escuché pasos. Era Lucas. Tenía los ojos enrojecidos, pero su voz era calma. Perdóname, madre, dijo, y se arrodilló junto a mí. Lo abracé con toda la fuerza que me quedaba. Lloramos los dos, como dos niños perdidos. El perdón, cuando llega, no suena como una palabra, suena como un suspiro. Los días siguientes fueron distintos. Lucas empezó a ayudarme con el taller. Volvieron los colores, el sol entraba por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, la casa olía a vida. A veces hablábamos de Javier sin miedo,
como quien recuerda una lluvia lejana, y entendí algo que mi abuela siempre decía: no hay verdad sin dolor, ni perdón sin memoria. Ahora lo comprendía, la verdad, cuando se dice, no destruye, libera. Pasaron los meses, Lucas conoció a una muchacha del pueblo, se casó, y volvió a llenar la casa de risas, y yo, que había vivido entre sombras, comencé a ver la luz en las cosas pequeñas, en el sonido del agua, en el color del hilo dorado, en la risa de los niños jugando afuera. La culpa empezó a deshacerse, como un nudo que por fin encuentra su salida. Esa fue mi redención, no el olvido, sino la verdad dicha a tiempo, porque la palabra, cuando se dice desde el alma, sana más que cualquier rezo. Dicen que cuando una persona envejece, el tiempo deja de tener prisa, los días se acortan, pero los recuerdos se alargan como sombras al atardecer. Yo ya no cuento los años, solo las veces que el río cambia de color. Desde mi ventana, el Tajo sigue ahí, manso y sabio, como si guardara todos mis secretos. Hace ya mucho que Lucas formó su familia, vive cerca, en la misma loma donde jugaba de niño. Cada domingo viene con su mujer y con mi nieta. Isabel tiene 6 años y un alma tan grande que a veces parece iluminar toda la casa. Cuando corre por el patio, su risa me recuerda al sonido del telar de mi abuela, constante, alegre, lleno de vida. Ella no sabe de culpas, ni de silencios, ni de sombras, solo sabe querer, y eso, hijos míos, basta para sanar lo que el tiempo hirió. Desde que Isabel nació, volví a abrir el taller. El mismo donde lloré tantas noches y donde el silencio se hizo pared, ahora está lleno de luz, de colores, de voces pequeñas que preguntan sin miedo. En las paredes cuelgan los hilos que una vez guardé por vergüenza, el rojo de la rabia, el azul del silencio, el dorado del perdón. Isabel se sienta junto a mí y me mira trabajar. Sus manitas torpes tratan de imitarme. Abuela, los hilos escapan, dice riendo, y yo le contesto: déjalos ir, pequeña, a veces los hilos saben mejor que nosotros a dónde deben ir. Ella se ríe, y el mundo se vuelve más ligero. Lucas también viene a veces al taller, me observa mientras tejo, sin decir palabra. Sé que piensa en su padre, en lo que fuimos y en lo que quedó. Una tarde me dijo: cuando era niño, no entendía por qué pasabas tanto tiempo con esos hilos. Ahora sé que era tu manera de no romperte. Y tenía razón, el telar me salvó, aunque no siempre lo supe. He empezado a enseñar a otras mujeres del pueblo. Vienen los miércoles por la tarde, llenan la casa de risas, de historias, de esperanza. Mientras tejen, me cuentan sus penas, sus hijos, sus miedos, y yo las escucho, porque escuchar también es tejer. Les digo siempre, no se trata de hacer cosas bonitas, sino de poner en los hilos lo que una no puede decir. Y ellas asienten, con los ojos brillantes. A veces, cuando terminamos, rezamos una oración breve: que el hilo no se rompa, que la paciencia no nos falte, que el amor siga siendo nuestro refugio. Hace unos meses, Lucas me pidió algo que al principio no entendí. Quiero grabarte, mamá, dijo, para que Isabel sepa quién eres cuando ya no estés. Me negué al principio, no hay nada que contar. Pero él insistió: sí, hay una historia que solo tú puedes decir. Así que un día trajo una cámara pequeña, la colocó frente a mí, y me dijo: habla cuando quieras. Y eso hice, le hablé al lente como quien le habla al alma. Por eso ahora tú me escuchas. Le conté todo: la infancia, la abuela Lola, el amor, la culpa, el perdón. Le conté que la verdad duele, pero libera, que el silencio protege, pero también ahoga. Y cuando terminé, Lucas apagó la cámara y me abrazó. Era un abrazo largo, lleno de todo lo que nunca dijimos. Ese día supe que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Desde entonces, la vida volvió a ser mansa, el tiempo ya no me persigue. El taller huele a lana y a lavanda, como en los tiempos de mi abuela. A veces Isabel canta mientras juega, y su voz se mezcla con el rumor del río. Otras, me quedo mirando el horizonte, donde los olivos se pierden en la luz dorada, y pienso en todos los hilos que tejí, en los que se rompieron, en los que aún siguen atados. Nada fue perfecto,
pero todo fue mío. Una tarde de primavera, escribí una frase en un papel y la escondí bajo el telar. Dice así: no hay verdad sin dolor, ni perdón sin memoria. Cada hilo roto lleva dentro una historia, y cada historia merece ser contada. La escribí con tinta azul, con manos temblorosas pero firmes, porque sé que algún día Isabel la encontrará, y cuando lea esas palabras, entenderá que su abuela no fue una mujer triste, sino una mujer completa. El sol se está poniendo, el cielo se tiñe de naranja, y el río refleja la luz como un espejo de fuego. Desde mi silla veo como todo parece detenerse, los árboles, el aire, el tiempo, y pienso que, quizá, la vida no es más que eso, un tapiz hecho de momentos, de errores, de amores y de pérdidas, un tapiz imperfecto, pero hermoso. Yo, Beatriz Romero, hija de Lola la hilandera, madre de Lucas, abuela de Isabel, dejo aquí mi verdad, que el viento la lleve, que el río la guarde, y que quien la escuche entienda que incluso los hilos rotos pueden volver a unirse.